Muy buen día, mi nombre es Lidia Salvador May Corona y les vengo a presentar el método de la M. El método de la M aumenta una variable artificial para formar una solución de inicio. Sin embargo, estas variables son ajenas al modelo de programación lineal, por lo cual debemos eliminarlas. El resultado deseado se obtiene penalizando las variables artificiales en la función objetivo, agregándoles M, que es un valor positivo muy grande. Los pasos que se deben de seguir para utilizar el método de la M: primero, debemos de transformar a un modelo estándar. Segundo, penalizamos, agregamos M positiva si es para maximizar. Si utilizamos minimizar, es una M negativa a todas las variables artificiales. Despejamos las variables artificiales en las restricciones, sustituimos las variables artificiales en la función objetivo y posteriormente reagrupamos. Una vez reagrupado, pasamos al paso 3 y aplicamos el método simplex. Escogemos la variante de entrada utilizando el criterio de si es maximizar, utilizamos el más negativo; si es minimizar, el más positivo. Calculamos la razón entre la columna solución y pivote y seleccionamos el renglón pivote. Aplicamos Gauss-Jordan para eliminación de elementos no pivotes y si existe alguna variable de entrada, regresamos al paso 3 y hacemos todos los puntos. De lo contrario, hemos obtenido la solución. Sea el siguiente el ejemplo donde debemos minimizar z es igual a 3x1 más 5x2 sujeto a 2x1 más 2x2 mayor o igual a 36, 3x1 más 5x2 mayor o igual a 45, donde las variables son mayores o iguales a 0, debemos de tener las siguientes consideraciones. En base a esto, debemos de transformar a la forma estándar, quedando de la siguiente manera. Una vez realizado esto, procedemos a despejar R1 y R2. Tomamos la primera restricción y despejamos R1. Seguidamente tomamos la segunda restricción y despejamos R2. Sustituimos R1 y R2 en la función objetivo. Simplificamos y finalmente reagrupamos. Con el resultado anterior, pasamos los coeficientes del modelo de la tabla a la tabla simplex, con la finalidad de que R1 y R2 se vuelvan 0 aplicando el método Gauss-Jordan. La tabla canónica queda de la siguiente manera, donde las variables básicas son x1, x2, s1, s2. Las variables no básicas son R1, R2 y la solución es tentativamente ahorita de 81m. Posteriormente, recordemos que debemos de utilizar un criterio para seleccionar la variable entrada. Como es minimización, utilizamos el más positivo y es nuestra columna pivote. Calculamos la razón y del mínimo obtenemos nuestro renglón pivote. La intersección de ambas es el elemento pivote. La variable de entrada es x2 y la variable de salida es x2. Posteriormente, el elemento pivote debemos convertirlo en 1, así que la fila 3 la dividimos entre 5. En base a la tabla anterior, procedemos a hacer modificaciones en la fila 1 y en la fila 2, donde las operaciones son: la fila 1 le vamos a agregar 7m más 5 por f3, y en la fila 2 es igual a la fila 2 menos 2 veces la fila 3. Actualizamos la tabla y nos queda de la siguiente manera. Una vez más aplicamos el criterio y seleccionamos el más positivo, que es la columna pivote. Calculamos la razón y seleccionamos el renglón pivote. El elemento pivote es 0.6, que debemos de convertirlo a 1. La variable de entrada es x1, la variable de salida es x2. Transformamos el elemento pivote en 1. Seguidamente actualizamos la tabla y con estos datos hacemos las siguientes operaciones. A la fila 2 le restamos 0.8 veces la fila 3 y a la fila 1 le restamos 0.8m la fila 3, quedando la tabla actualizada de la siguiente manera. Volvemos a iterar, vemos que tenemos un elemento más positivo, que es S2. Calculamos la razón, el renglón pivote y el elemento pivote. La variable de entrada es S2 y la de salida es R1.
Posteriormente el elemento pivote lo convertimos en 1 haciendo una división entre 0.6. Actualizamos la tabla realizando las operaciones. A la fila 1 le restamos 0.6m menos 1 por F2 y a la fila 3 le agregamos 0.3 veces la fila 2. Actualizamos la tabla y nos queda de la siguiente manera. Ya no podemos iterar porque aquí nosotros tenemos todos los valores son negativos. Entonces, como todos los valores de las variables son negativos, entonces no podemos seleccionar una variable de entrada. Eso significa que ya no existen más iteraciones. Acorde a la última iteración, la solución óptima se obtiene cuando x1 es igual a 18 y x2 es igual a 0. El valor minimizado de z es 54. Entonces, comprobando en la función objetivo, tenemos que min z es igual a 54 y comprobamos las restricciones y vemos que 36 es mayor o igual a 36, es correcto, y 54 es mayor o igual a 45, que también es correcto. Muchas gracias y espero que les haya gustado la presentación.